En este capítulo entonces vamos a estudiar determinantes de matrices para matrices cuadradas. Entonces vamos a empezar con la definición más sencilla para una matriz de 2 por 2. Entonces cuando tenemos una matriz de 2 por 2, el determinante de A se define como el producto de A sub 1, 1 por A sub 2, 2 menos A sub 1, 2 por A sub 2, 1. Observen que eso se puede conseguir. Una manera de recordarlo es haciendo lo siguiente: multiplico estos dos, ¿cierto? Y a la multiplicación de esos dos le resto la multiplicación de la otra diagonal. En algunas ocasiones, para referirnos al determinante, vamos a utilizar, en lugar de esta notación, ¿cierto?, del det de A, vamos a utilizar dos barritas, una notación parecida a la del valor absoluto, pero hay que tener en cuenta esa diferencia, ¿okay? Igual escribiremos la matriz utilizando estas dos barras verticales. Entonces, consideremos este sistema de ecuaciones lineales. Podemos demostrar que cuando tenemos ese sistema de ecuaciones lineales, la solución viene dada para ese sistema siempre y cuando el determinante de A sea diferente de 0. La solución viene dada de esta forma. Observen que aquí aparece el determinante de A, ¿ok? Eso se puede conseguir realizando o utilizando el método de eliminación, ¿listo? O el método de eliminación para sistemas de ecuaciones, o sus variantes cuando utilizamos matrices, que ya lo hemos visto en los capítulos anteriores: la eliminación gaussiana o la eliminación de Gauss-Jordan, ¿ok? Entonces les queda como ejercicio comprobar que podemos realizar operaciones para llegar a esta solución. Lo que me interesa, o lo que nos debe interesar aquí, es que aquí aparece el determinante de A. Entonces, eso va a ser una constante cuando tengamos un sistema de n por n. El determinante de A, el cálculo del determinante de la matriz A, de la matriz de coeficientes de este sistema, va a servir para resolver sistemas de ecuaciones lineales, ¿ok? Por eso, de ahí su importancia. Entonces, de ahí también podemos ver que para matrices de 2 por 2, una forma fácil de encontrar de saber si la matriz es invertible o no, es calcular el determinante de esa matriz. Si el determinante de esa matriz es diferente de 0, entonces la matriz es invertible, y eso es una equivalencia, ¿ok? Si un sí, solo sí. Además, si el determinante de A es diferente de 0, entonces la inversa de esa matriz es justamente esta matriz que está aquí. ¿Cómo podemos verificar eso? Pues una forma sencilla es, si recordamos el capítulo de inversas, es probar que cuando yo haga el producto de A por su inversa, por esta que estoy diciendo que es su inversa, me va a dar la identidad, en este caso de orden 2, ¿de acuerdo? Aquí lo podríamos verificar, tal vez. Vamos a hacerlo aquí, en este espacio. Entonces, si hacemos A, la matriz A es A1, 1 por A1, 2, A2, 1 y A2, 2, ¿cierto? Y la matriz que estamos proponiendo como su inversa es 1 sobre el determinante de A por A2, 2 menos A1, 2 menos A2, 1, A1, 1. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos la multiplicación de matrices, recordemos que este escalar lo puedo colocar afuera, ¿cierto? Y entonces aquí, ¿qué me va a quedar? Me va a dar A1, 1 por A2, 2 menos, ¿cierto? A1, 1 por A2, 2, esta fila por esta columna, menos, porque aquí ya hay un menos, A1, 2 por A2, 1. ¿De acuerdo? ¿Listo? Aquí me va a quedar
en este otro sector de acá me va a quedar A2, 2, cuando multiplique esta por aquí, A1, 1 por A1, 2, con menos, y A1, 2 por A1, 1. Observen que esa multiplicación de esta fila por esta columna en realidad nos va a dar 0. ¿Ok? Algo similar pasa con esta de aquí. Si yo hago A2, 1 por A2, 2 menos A2, 2 por A2, 1, aquí también me va a dar 0. ¿De acuerdo? Y cuando haga esta de acá, A2, 1 menos A1, 2, ¿cierto? Más A2, 2 por A1, 1. O sea que vuelve y me da esto que está aquí. A1, 1 por A2, 2 menos A1, 2 por A2, 1. ¿Sí? La observación importante ahí es que esto que queda aquí, que he escrito casi sin espacio, es lo que hemos definido como el determinante de A. O sea que aquí me queda el determinante de A, 0, 0 por el determinante de A. Ahora, como estamos haciendo la multiplicación por este escalar, cuando la multipliquemos, aquí lo que me va a quedar es la identidad de orden 2. ¿Ok? Aquí yo he hecho el producto de A por A a la menos 1. Pero eso también nos tiene que dar el producto de A a la menos 1 por A. Les propongo a ustedes como ejercicio que lo hagan, que hagan este producto para verificar que nuevamente nos va a dar la identidad de orden 2. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el determinante de una matriz, como ya lo hemos visto para matrices de 2×2, sirve tanto para resolver sistemas de ecuaciones lineales, como en este caso, sistemas de 2×2, y para saber si una matriz de 2×2 es invertible o no. Entonces vemos la importancia del cálculo de determinantes y vamos a llevar esa definición para matrices de n por n en general, pero vamos a empezar con matrices de 3×3. Ya lo hicimos para matrices de 2×2, vamos a hacerlo para matrices de 3×3. Les recuerdo que el cálculo de determinantes solo lo hacemos para matrices cuadradas. Entonces, el cálculo del determinante de esta matriz de 3×3 es el siguiente. Observemos lo siguiente. Para calcular el determinante de esta matriz vamos a utilizar la primera fila. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos es, para calcular esta matriz que está aquí, ¿ok?, lo que hago es tapar la primera fila y la primera columna. Entonces me queda esta matriz que está aquí, esta la que escribo acá. Y voy a ir alternando los signos. Entonces digo menos, ahora tomo el segundo término de la fila, ¿cierto? Y lo llamo a su 1, 2. Y entonces ahora lo que hago, voy a borrar aquí esta que hice, lo que hago es tapar entonces la primera fila nuevamente y la segunda columna. Eso va con los números que tenía aquí la posición, ¿no? Primera fila, segunda columna. Y entonces la matriz que escribo acá voy a llamar A2, 1, A3, 1, A2, 3, A3, 3. ¿Ok? En general entonces eso lo podemos resumir de la siguiente forma. Para una matriz de 3×3. Esta matriz que está aquí es la matriz que se obtiene de tapar el primer renglón y la primera columna de A. El primer renglón y la segunda columna de A y el primer renglón y la tercera columna de A. Y esa es una forma de calcular el determinante de A para una matriz de 3×3. En realidad podemos aprendernos la fórmula, ¿cierto? Pero la idea es que estas expresiones nos sirvan en el caso general. Entonces, si hacemos A1, 1 como el determinante de la primera matriz, M1, 1, que hemos encontrado en la pantalla anterior, A1, 2 como menos el determinante M1, 2, y A1, 3 como el determinante M1, 3, recuerden que aquí vamos intercambiando el signo, ¿cierto? Por eso la importancia de aquí, colocar el menos. Entonces, el determinante de la matriz A, en realidad, lo puedo escribir así, como A1, 1, A1, 1. Observen que este está
minúscula y este mayúscula. A estos que están en mayúscula las vamos a definir en general como cofactores. Esta expresión es la que nos va a permitir extender el cálculo de determinantes para matrices de n por n en general. ¿Ok? Entonces, si tengo una matriz de n por n y a m sub i j la denomino la matriz que obtengo de eliminar o de borrar la fila i y la columna j, la fila i y la columna j de la matriz a sub ij, a esa matriz la voy a llamar el ijésimo menor de A. ¿Ok? El cofactor, el ijésimo cofactor lo vamos a definir como el cálculo del determinante de m sub ij, del ijésimo menor de A, multiplicado por esta expresión. Esta expresión nos va a dar 1 o menos 1, dependiendo de cómo sea el resultado de acá, del exponente. Si el exponente es par, nos va a dar 1. Si el exponente es impar, nos va a dar menos 1. ¿Ok? Eso es algo que resumo en esta presentación aquí. ¿Listo? En esta expresión que está acá. Entonces, ese era el que nos permitía, permítanme, me devuelvo a la expresión anterior, lo que nos permitía calcular esto que estaba aquí, ¿no? Por eso aquí nos daba menos 1, porque esto es, según la expresión que hemos definido en el slide posterior, esto es menos 1 a la 1 más 2, por el determinante de m1,2. ¿De acuerdo? Por eso aquí, como esto es impar, 1 más 2 es 3, es impar, entonces aquí me va a quedar menos 1. ¿Cierto? Y por eso en los otros dos nos va a quedar más 1. Ustedes pueden verificar. Entonces, con eso en mente, el determinante de una matriz de n por n, voy a saltar un poco aquí, es esta expresión. Es el cálculo, voy a extender la definición que hicimos para matrices de 3×3, es el cálculo a través del primer renglón, ¿cierto?, de los cofactores. A esta expresión se le llama desarrollo mediante cofactores. ¿Ok? ¿Listo? Pero volvámonos al ejemplo que había aparecido anteriormente. ¿Listo? Por ejemplo, si tenemos esta matriz, entonces ya vemos que es importante poder calcular los cofactores y los menores, ¿cierto? Y nos piden calcular el cofactor a sub 3,2. Entonces, para calcular el cofactor a sub 3,2, lo primero que hacemos es tapar. Lo que nos está diciendo ahí es tape la tercera fila, ¿cierto?, y la segunda columna. Entonces nos va a quedar esta matriz que está aquí: 1, 5, 6, 2, 0, 3, 4, 2, 7, ¿cierto? Este es el 3/2º menor, ¿cierto? Y multiplíquelo por menos 1 a la 3 más 2. Como 3 más 2 es 5, es impar, entonces aquí me va a quedar menos 1. Y ya, entonces podemos calcular este determinante, el cual ustedes van a demostrar que les da 8. Verifiquen eso. Igual, para el cálculo de A sub 2, 4, ¿cierto? Para el cálculo de A sub 2, 4, entonces lo que hacemos es tapar, voy a hacerlo aquí, la segunda fila y la cuarta columna. No olviden estos numeritos de aquí, estos dos números me dicen cuál fila y cuál columna debo tapar. Y ahí seguimos como lo habíamos hecho en el cálculo anterior. Aquí tiene se da el caso de que 6 es par, entonces por eso aquí nos va a quedar 1. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en general ya habíamos visto entonces que el cálculo para una matriz de n por n lo podemos hacer utilizando la primera fila. Para realizar el cálculo del determinante de esta matriz,
vamos a hacerlo siguiendo la definición, calculando el determinante, utilizando la primera fila. Entonces, para hacer eso, recordemos que lo primero que hacemos es, según la definición que vimos anteriormente, es colocar aquí el 1, ¿cierto? Entonces lo que vamos haciendo es escribir aquí los menores, ¿cierto? Y los cofactores. Entonces aquí coloco 1, que es el primer elemento de la primera fila, ¿cierto? Y tapamos posteriormente la primera fila y la primera columna, ¿cierto? Y por eso nos queda el determinante de este menor, que está aquí, ¿de acuerdo? Así seguimos. Entonces, para la siguiente, entonces lo que hacemos es escribir el 3, ¿cierto? Recuerden, ahí vamos a ir alternando los signos, ¿cierto? Porque aquí aparece la posición 1, 2, entonces la posición 1, 2, la suma es 3, es impar, por eso nos va a quedar aquí con un menos. Y escribimos aquí 3, acompañamos por el factor menos y tapamos la primera fila y la segunda columna. Y esa nos da la matriz que queda resultante ahí. Y seguimos así, ¿no? Con cada uno de los otros cofactores, ¿cierto? Por ejemplo, entonces para el cálculo del último va acompañado de menos, ¿cierto? Porque esta es la posición, va acompañado de menos porque esta es la posición 1, 4, ¿cierto? En la matriz, la posición 1, 4, 1 más 4 me da 5, entonces aquí me da menos 1, multiplicado por el número que está aquí, 2, y tapamos la primera fila y la cuarta columna, ¿ok? Ustedes van a verificar que, según lo aprendido, van a verificar que este determinante al final les va a terminar dando 160. Ese cálculo lo pueden lograr porque estos ya son determinantes de matrices de 3×3, que lo hemos hecho anteriormente, ¿ok? Una cosa que ustedes van a observar es que va a ser más fácil hacer el cálculo para estos determinantes, para estos que tienen este 0. Eso es una propiedad muy importante, la cual resaltaremos un poco más adelante. Entonces, observación. Justamente por eso quiero que hagan ese ensayo. Es un poco tedioso calcular determinantes para matrices muy grandes, ¿ok? Si por ejemplo se va a calcular el determinante para una matriz de 4×4, es necesario calcular 4 determinantes para matrices de 3×3, lo que significa el cálculo de 20 determinantes de matrices de 2×2, ¿cierto? Entonces es un poco tedioso, aquí es 2×2, es un poco tedioso hacerlo para matrices muy grandes. Afortunadamente existen técnicas que permiten simplificar esos cálculos, y una de esas técnicas es para las matrices triangulares superiores. Recordemos que una matriz triangular es superior cuando tiene todas sus entradas debajo de la diagonal principal. Esta es la diagonal principal, ¿cierto? Aquellos donde los términos son 1, 1, 2, 2, n, como es una matriz cuadrada. Entonces, una matriz es triangular superior cuando los números que están por debajo de esa diagonal, son ceros. Está compuestamente por ceros, completamente por ceros. Y una matriz triangular inferior, si todas sus entradas encima de la diagonal principal también son ceros, ¿ok? Entonces ahí tenemos matrices triangulares inferiores. Ejemplos de esas matrices son las matrices diagonales, las matrices escalares, la matriz identidad, ¿cierto? La matriz nula, ¿cierto? Para esas matrices el cálculo del determinante es muy sencillo, porque lo único que tenemos que hacer simplemente es multiplicar los elementos que están en la diagonal principal. Entonces el determinante de esta matriz, por ejemplo, es el producto de estos elementos. Eso se puede demostrar haciendo el cálculo. Se los dejo como ejercicio, que verifiquen el cálculo para una matriz de 3×3 triangular inferior, haciendo el cálculo como lo hemos visto del determinante, utilizando la primera fila. Para una matriz triangular inferior, triangular superior como en este caso, y para una matriz triangular inferior como en este de acá. Van a ver que les va a resultar más sencillo hacerlo, tal vez para esta que para esta.
Pero en los dos casos va a ser fácil ver que el producto va a ser, el determinante va a ser el producto de los elementos de la diagonal principal. Entonces, vamos a ver que es importante conocer algunas propiedades de los determinantes para hacer el cálculo más sencillo.